Capítulo 3. Séptupla participación. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Primera de Samuel 4:22. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Segunda de Crónicas 7:1. Estas son las palabras que el Señor nos ha dado para nuestra santa convocación, lo cual significa que el Señor nos quiere enseñar y dirigir de manera que colaboremos con Él para el retorno de su gloria. Como ya vimos, la condición actual del pueblo de Dios en el mundo es el motivo por el que la gloria de Dios se ha ido. Se ha permitido por desidia que el pecado se introduzca por todas partes en la casa de Dios. En los días de Ana, la revelación de Dios era rara. Las visiones no eran nada comunes. Véase Primera de Samuel 3:1. El Señor se vio privado de su gloria y derechos por sus propios servidores. Los hijos del sacerdote Elí robaban para sus necesidades y satisfacción propias de lo que el pueblo ofrecía. Y si alguien se atrevía a oponerse, entonces los criados lo tomaban por la fuerza con los garfios de 3 dientes. Por esas razones el pecado se multiplicaba y abundaba en la casa de Dios, tanto que la muerte espiritual cayó sobre el sacerdocio e incluso el sacerdote Elí se volvió sordo. Vimos que estos 3 dientes significan el amor al poder, al dinero y a la fama. Es así que esos sacerdotes y sus criados, animados por la codicia de ganancias, en vez de servir al Señor con toda humildad, buscaron sus propios intereses. En consecuencia, las tinieblas se infiltraron extendiendo su oscuridad en la casa de Dios. En nuestros días, ese mismo estado de cosas prevalece todavía en el pueblo de Dios. Dios se sirvió de 4 personas, 4 instrumentos escogidos, para volver a traer su gloria. Y si leyéramos y estudiáramos atentamente los 2 libros de Samuel y el primero de Crónicas, veríamos cómo Dios obra minuciosa y sabiamente con vistas al retorno de su gloria entre los suyos. De ese modo trabaja también el Señor en nosotros para enseñarnos y llevarnos a ser sus colaboradores y compañeros. No se da este privilegio a los ángeles. Ellos son enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Véase Hebreos 1, 13 y 14. Pero a nosotros, creyentes, nos incumbe la gran responsabilidad de hacer volver la gloria de Dios en medio de su pueblo. Hoy día nos confrontamos con condiciones idénticas a las que existían en la época de Ana y Samuel. En el capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo, Pablo habla de las señales de los últimos tiempos. Por ellas comprobamos hasta qué punto los cristianos nos hemos vuelto infructuosos, estériles. Lean por favor todo este capítulo. Hallamos ahí las señales que caracterizan el estado espiritual del pueblo de Dios en los postreros días. Pero al mismo tiempo, Dios está preparando en todas partes un remanente a través del cual Él podrá manifestar su poder y su gloria. Él quiere enseñarnos de la manera que hemos de trabajar en colaboración con Él para traer de nuevo su gloria en su pueblo. Cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, entramos en una séptupla compañía con el Señor. Mediante esta unión con Dios nos hacemos sus colaboradores en el ejercicio de su ministerio en la tierra. Es como trapos sucios, impuros, que vinimos a Él, pero por la salvación llegamos a ser los colaboradores en esta vocación celestial. Somos hechos compañeros suyos al recibir su vida celestial. Esta vida debe alcanzar en nosotros su plenitud para que en verdad seamos sus colaboradores. Pero retengamos primero estos 7 aspectos de nuestra unión con el Señor, de este compañerismo espiritual con Dios. Primer, participantes de la naturaleza divina. El primer aspecto de nuestra participación se halla en 2 de Pedro 1:4.
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Salmo 51:5 dice: En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nacemos con una naturaleza pecadora y corrupta, y es con esa naturaleza pecaminosa que vinimos al Señor Jesucristo la primera vez. Pero nuestra vieja naturaleza pecadora y mala es crucificada con Él al recibirle como nuestro Salvador. Y por el poder de su resurrección somos hechos participantes de una nueva naturaleza, una naturaleza divina. Según Romanos 6:5, fuimos plantados juntamente con Cristo en su muerte e igualmente en su resurrección, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esta expresión, ser plantados juntamente, nos sugiere un injerto. Hoy día se obtienen frutas de mejor calidad por medio de injertos. Los árboles que producen frutas agrias y pequeñas pueden por este medio llevar frutas deliciosas. Se hace en el árbol una incisión en la que se introduce una rama de otro árbol que da buena fruta. La naturaleza del árbol cambia completamente. Sus ramas, sus flores, hojas y frutas, todo cambia, a veces en un tiempo muy corto, 2 o 3 años. En la India tenemos hoy día toda clase de frutas por este procedimiento. Yo mismo he visto árboles que daban frutas de mala calidad producir hermosas y suculentas frutas después de haber sido injertados. En el capítulo 6 de la Epístola a los Romanos, el apóstol emplea la palabra plantados, que podríamos decir injertados en Cristo, en la semejanza de su muerte, con la sola diferencia de que en este caso el injerto es el que cambia, o sea, nosotros. De modo que por el poder de la muerte del Señor Jesús, morimos progresiva y lentamente a nuestra vieja naturaleza. Luego, por el poder de su resurrección, participamos de su naturaleza divina. Este poder de resurrección obra en nosotros de 3 maneras. 1. Por el poder de su resurrección somos hechos justos delante de Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. 2. Por el poder de su resurrección alcanzamos el gran propósito de Dios para nosotros, a saber, ser hechos conforme a su imagen. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Por esta razón, el apóstol Pablo anhelaba conocer más y más el poder de su resurrección y la semejanza en su muerte, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. De hecho, él decía que no se sentiría satisfecho mientras no alcanzara la meta del llamamiento celestial que el Señor había determinado para él. Por eso corría a él, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, del 12 al 14. El apóstol deseaba siempre conocer y experimentar más y más profundamente el poder de la resurrección de Cristo. Estaba dispuesto a pasar por toda prueba y sufrimiento a fin de llegar a la meta. 3. Por este mismo poder de su resurrección, por el cual el Señor Jesucristo resucitó y que opera en nosotros, recibiremos finalmente un cuerpo nuevo, un cuerpo de resurrección. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. A causa de esto, el apóstol Pablo ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1, del 17 al 20. El apóstol Pablo oraba con una carga grande en su corazón para que los creyentes de Éfeso conociesen más el poder de la resurrección. Este poder por el que, después de haber pasado por la muerte, el Señor Jesucristo resucitó, salió de la tumba y subió al cielo. Este mismo poder de resurrección fue derramado en nuestros corazones cuando nacimos de nuevo. Trabaja y se hace ver en nosotros continuamente hasta que seamos hechos conformes a la imagen del Señor Jesucristo. Así, en nuestra vida terrenal participamos cada día más y más de la naturaleza divina y es por medio de ella que se va desarrollando en nosotros un apego, un afecto reciente por las cosas celestiales, las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses 3, 1 y 2. Ser participantes de la naturaleza divina es, pues, la primera etapa en nuestra unión con Cristo. Si nos apoyamos en las promesas de su palabra y nos las apropiamos por fe, nos daremos cuenta poco a poco de que participamos realmente de esta nueva naturaleza divina. Segunda, participantes del Espíritu Santo. En segundo lugar, somos hechos participantes del Espíritu Santo. Gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hebreos 6:4. El Espíritu Santo viene y trabaja en nosotros cada día tan pronto como recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Él es nuestro jefe que nos conduce. Es nuestro guía, nuestro maestro que nos enseña y nos ayudará a andar en el Espíritu y a vivir por el Espíritu. En la epístola a los Gálatas, el apóstol define esta obra del Espíritu Santo con las siguientes palabras. A. Andar en el Espíritu. Véase Gálatas 5:16. B. Ser guiados por el Espíritu. Véase Gálatas 5:18. Y C. Vivir por el Espíritu. Véase Gálatas 5:25. Andar, ser guiados y vivir. ¿Cómo andamos? No es dando saltos de 100 metros de distancia, sino paso a paso. Primero adelantamos el pie derecho, luego el izquierdo. Así vamos avanzando. De ese modo hemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Quiere decir que cada paso ha de estar bajo el control del Espíritu Santo, y ello sometiéndonos totalmente nosotros mismos a fin de comprender y discernir el plan de Dios. Nos hace falta esta guía del Espíritu Santo de Dios en nuestros proyectos, para toda decisión en cuanto al trabajo, para mudarnos de cualquier lugar, etc. A veces tendremos que esperar días, semanas o meses antes de estar seguros en algún asunto del plan de Dios para nuestra vida. En ciertos casos lo descubrimos en un día, pero en otros necesitamos meses. El Señor quiere que esperemos con paciencia hasta que su plan para nuestra vida esté bien claro. Veamos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hechos 16, del 6 al 10. El apóstol Pablo y sus compañeros esperaron pacientemente que el Señor les indicara el camino que tenían que tomar. Primero, atravesando Frigia y Galacia, el Espíritu Santo les prohibió hablar en Asia. Enseguida intentaron ir a Bitinia, pero nuevamente el Espíritu les dijo no. Pero cuando Pablo tuvo la visión del macedonio, entonces supieron con certeza cuál era la voluntad de Dios. Es así que el Espíritu Santo nos guía. Antes, pues, de hacer cualquier plan, bien para el casamiento, bien para la profesión, para mudarnos o simplemente para ir de compras, seamos pacientes hasta que hayamos comprendido cuál es el plan de Dios, cuál es su voluntad para nosotros. Muchos no esperan con paciencia que el Señor les revele su voluntad. Por eso hay muchos sinsabores, desengaños y pérdidas. Comenzamos nuestro ministerio en la India en 1933. En aquella época tenía la costumbre de ir de casa en casa distribuyendo tratados. Recorría muchos kilómetros a pie, salía muy temprano y regresaba de noche muy tarde. Durante meses y meses trabajé duro, me cansaba enormemente y todo ello sin resultado, hasta que oré al Señor y le dije: «Señor, ¿cómo es que no veo ningún fruto en mi ministerio? Trabajo muy duramente, hago muchos sacrificios y me paso muchas veces sin comer y ando muchos kilómetros. He hablado a muchísimas personas acerca de tu salvación, pero nadie ha nacido de nuevo». El Señor me contestó: «Me estás sirviendo con tu sabiduría y tus fuerzas. Yo nunca te he dicho que andes tantos kilómetros, ni que te prives de comer». Quedé muy sorprendido, pues significaba que había perdido el tiempo, que lo había malgastado. Entonces me humillé ante el Señor, le pedí perdón y le dije: «Señor, enséñame cómo descubrir tu plan para mi vida diaria». Desde ese momento observé más fruto y mejores resultados. Algunas veces tuve que esperar un día, otras veces una semana y otras veces meses o varios meses antes de que pudiese salir para cumplir mi servicio. A no ser que seamos guiados por el Espíritu Santo, no veremos ningún resultado en nuestro servicio para Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Luego leemos en Gálatas 5:25. Si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Debemos siempre ser conscientes de la presencia de Dios. No lo somos si hemos pecado. A causa de la ira, de la irritación, los celos, el orgullo y las prácticas impuras, ya no sentimos su presencia. El Espíritu nos ayuda a arrepentirnos, a poner las cosas en orden. Así, por el Espíritu Santo, vivimos conscientes de la presencia de Dios. Tercera, participantes de su santidad. En tercer lugar, somos hechos participantes de su santidad. Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hebreos 12:10. Y según la primera epístola de Pedro, nuestro Señor desea que seamos tan santos como Él, porque escrito está: «Sed santos porque yo soy santo». Primera de Pedro 1:16. Leemos también en Mateo: «Sed pues perfectos vosotros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Mateo 5:48.
No podremos nunca alcanzar esta perfección y santidad mediante esfuerzos humanos. El Señor Jesucristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Véase 1 Corintios 1:30. Él es una persona viva que resucitó y quiere que nos demos por entero a Él para ser Él mismo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. De esta manera somos hechos participantes de su santidad, no por nuestros esfuerzos, ni nuestro conocimiento, ni por largas oraciones, tampoco por el ayuno o los sufrimientos que nos impongamos, sino dejándonos gobernar enteramente por el Señor Jesús mismo. De esta única manera somos hechos participantes de su santidad. Por eso es necesario que el Señor nos eduque, nos reprenda e incluso nos discipline. Cuarta, participantes de la herencia celestial. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1:12. Ser participantes de la herencia de los santos en luz es el cuarto aspecto de nuestra participación. Además de perdonarnos nuestros pecados, el Señor desea que participemos de su herencia celestial, espiritual y gloriosa. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 1 Pedro 1, 4 y 5. Por herencia entendemos la adquisición de una posesión, de una propiedad, a menudo por derecho de nacimiento. Supongamos que usted haya nacido en una familia muy rica. En ese caso tiene parte en la riqueza y fortuna de su padre. De igual manera, habiendo nacido en la familia celestial, tenemos parte en las riquezas de esta herencia celestial. Tenemos que tomar por fe nuestra porción cotidiana de esas riquezas celestiales. Pero el enemigo está siempre ahí para privarnos de esta herencia, por el descuido, la mundanalidad y la ceguera espiritual. Me permitiré darles un ejemplo muy simple a este respecto. Uno de mis parientes del norte de la India era un hombre excelentemente rico. Tenía importantes posesiones en muchos pueblos. De sus 2 hijos, el mayor era muy inteligente, mientras que el menor era muy simplón. Cuando el padre murió, el mayor de los hijos pensó apropiarse de una parte de la herencia de su hermano. Se reunieron ambos hermanos y el mayor dijo: «Nuestro padre nos ha legado numerosas propiedades, casas y bienes en muchos pueblos. Tú no vas a ser capaz de ir a todos esos sitios para cobrar el alquiler y pagar los impuestos. Te propongo, pues, pagarte al contado la parte de tu herencia. No tienes más que firmarme un papel testificando que has sido totalmente indemnizado. Yo mismo me encargaré en tu lugar de administrar todas esas propiedades». Enseguida le ofreció 1000 rupias para comprársela. Pero su joven hermano le dijo: «Aunque soy muy tonto, una cosa sé. Mi padre me ha legado una parte igual a la tuya. Es verdad que no sé leer correctamente, por eso vamos a llamar a otra persona para que haga las cuentas. Tú tendrás la mitad y yo la otra. Aceptaré lo que el libro diga». «Vayamos despacio. Esto es un asunto de familia», contestó el mayor. «Tratémoslo entre nosotros amigablemente. Te propongo 5000 rupias en vez de 1000. Con eso podrás vivir a tus anchas muchos años». «Yo sé una cosa», replicó el menor. «Mi padre me ha legado mi parte. Trae los libros de contabilidad. Estoy dispuesto a pagar al contable». Entonces el mayor le ofreció 10.000 rupias, luego 25.000 y después 50.000. Pero el menor siempre contestaba: «No, lo que el libro diga». Su hermano propuso darle entonces 100.000 rupias, pero el menor, a pesar de ser muy bobo, seguía diciendo: «Mi padre me ha dejado una parte igual a la tuya y esa parte es mía». Querido amigo, el Señor Jesús le ofrece, quien quiera que sea, tan tonto como sea,
una parte igual a la de todos los demás. Cada rescatado tiene derecho a la misma parte de la herencia. La recibimos por fe. Participar de la herencia de los santos en luz es nuestra cuarta participación. Quinta, participantes del llamamiento celestial. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3:1. Esta es nuestra quinta participación del Señor Jesucristo. Somos participantes del llamamiento celestial. El Señor Jesucristo es nuestro apóstol y sumo sacerdote. Entramos en esta participación del Señor, en esta íntima compañía, para construir con Él esa morada, esa casa eterna para Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos 3, 5 y 6. En esta porción de la Escritura se nos habla de dos casas, una construida por Moisés, la otra por el Señor Jesús mismo. Lo que Moisés construyó vimos que no era sino figura y sombra de las cosas celestiales, aun cuando todo se llevó a cabo conforme al modelo que Dios le había mostrado. Pero ahora el Señor Jesucristo, nuestro apóstol y sumo sacerdote, está construyendo un edificio eterno. Él desea que seamos sus colaboradores en esta labor inmensa. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, del 20 al 22. Una morada de Dios en el Espíritu. Esto es un misterio. Dios es tan grande que los cielos de los cielos y todo el universo no lo pueden contener. Véase Primera de Reyes 8:27 y Segunda de Crónicas 6:18. Él es insondable. Sin embargo, Él quiere que usted y yo construyamos para Él una morada eterna. Dios habita solamente en dos lugares, en la altura y la santidad, y con el contrito y humilde de espíritu. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Tal vez se pregunte usted, ¿cómo es que nosotros, criaturas tan pobres y débiles, hemos sido destinadas a construirle a Dios una morada? Es gracias al amor de Dios. Tan grande es su amor que quiere llenarnos de toda su plenitud. Él desea que seamos su casa, su hogar. Podríamos decir que Dios añora este hogar. Lo ilustraremos de manera muy sencilla. Muchos tenemos que salir de casa para trabajar, sea en una escuela, sea en una oficina, en una tienda, en un taller o en un centro médico. Es posible que pasemos la jornada en un ambiente muy agradable y en edificios perfectamente acondicionados. No obstante, nunca llamaremos a ese lugar nuestro hogar. Si por la mañana un amigo le pregunta, ¿a dónde vas?, usted le contestará, voy al trabajo. De regreso a casa, si alguien le pregunta, ¿a dónde va usted?, entonces le dirá con mucha satisfacción, voy a casa. ¿Por qué se siente usted tan feliz y se da tanta prisa? Porque su esposa está en casa y porque sus hijos o sus padres le esperan. Lo que constituye un hogar es el amor. Un edificio en sí mismo no puede ser un hogar, tampoco un bello moblaje. Solamente el amor hace un hogar. Dios es amor. Dios quiere amarnos plenamente por toda la eternidad. Por esta razón,
Él desea que colaboremos con Él para construir una morada eterna, celestial, gloriosa y espiritual. Es con esta intención que hemos sido llamados a ser piedras vivas. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Así, por este llamamiento celestial, somos colaboradores de Dios y del Señor Jesucristo para construir una morada eterna, la morada de Dios. Sexta, participantes de sus virtudes. En sexto lugar, somos participantes de Cristo mismo, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 3:14. Somos pues participantes de todas las virtudes del Señor Jesús. Cuanto más le amamos, obedecemos y servimos en esta tierra, más se desarrolla en nosotros la naturaleza misma del Señor Jesucristo. Su humildad, su amor, su paciencia, su mansedumbre, su bondad, su longanimidad, su comprensión, su compasión. Todas esas virtudes del Señor las recibimos de una manera progresiva por medio de nuestro servicio, obediencia y amor a Él. Finalmente, cuando le veamos, seremos hechos semejantes al Señor. Él nos guía, nos transforma a su semejanza mediante todas sus gracias y virtudes. Él desea hacernos semejantes a Él en sabiduría, poder y amor. De esa manera, el Señor quiere que participemos de todo lo que Él posee. Séptima, participantes de su gloria. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Primera de Pedro 5:1. Participantes de su gloria. Esto sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva, acompañado de sus ángeles y sus santos. La primera vez vino como un niñito, se humilló y se hizo pobre, despojándose a sí mismo. La segunda vez volverá como Rey celestial. En el Nuevo Testamento, 3 veces se le llama al Señor Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores. Véase Apocalipsis 17:4, 19:6 y Primera de Timoteo 6:15. Él vendrá con toda su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 10. En ese día Él nos hará participantes de su gloria y nos hará reyes y sacerdotes para siempre. ¡Qué misterio! Un día seremos reyes y sacerdotes a pesar de nuestras debilidades y fracasos del pasado. Es con ese objetivo que Dios creó a Adán, el primer hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Este fue el primer regalo de cumpleaños que recibió Adán de Dios. El Señor creó a Adán en un solo día. Fue adulto desde su nacimiento y recibió en don de Dios el dominio de toda la tierra. En ese momento no existía todavía la maldición. No había espinos ni abrojos, ni sufrimiento, ni muerte, ni pena, ni dolor. Para demostrarle su amor, Dios puso a Adán por rey en esta tierra maravillosa. Dios le dijo: Adán,
Mi querido hijo, te quiero tanto que voy a darte ahora tu regalo de cumpleaños. Te hago rey de toda la tierra, rey de los animales, de las aves y de los peces. Adán fue el único rey de esta clase. Es la palabra de Dios que lo dice. Con esa intención lo creó Dios, pero por su pecado, su desobediencia, Adán perdió este privilegio. Sin embargo, el amor de Dios no cambia. Nosotros podemos cambiar, pero el amor de Dios no cambiará jamás. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. Jeremías 31:3. Él mismo dice: con amor eterno te he amado. También dice: porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías 3:6. Porque el amor de Dios no puede cambiar, su propósito en la creación del hombre no puede tampoco cambiar. Con ese fin vino el Señor a la tierra. Lo que Adán perdió por su desobediencia se ha recuperado ahora por la obediencia del Señor Jesucristo. Por eso, en su primer sermón, el Señor Jesús habló del reino. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Fue el primer mensaje que él predicó después de su bautismo, el mismo mensaje que proclamó Juan el Bautista. Véase Mateo 3:2. ¿Por qué ese mensaje? Leemos en el Evangelio de Lucas: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. El Señor Jesús dice muy claramente: porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él no dijo: echad una mirada a este reino y salid de él. Lo que Él da, lo que Él ofrece, es para toda la eternidad. Él nos ofrece y nos da la vida eterna, lo mismo que una sabiduría eterna, una gloria eterna, una belleza eterna, un amor eterno, una santidad eterna, una herencia eterna, un reino eterno. Es por toda la eternidad, y en este reino eterno seremos reyes para siempre. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Primera de Tesalonicenses 2:12. Hemos sido llamados a su reino y gloria, a lo cual os llamó mediante vuestro evangelio, mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2:14. A su regreso seremos hechos participantes de su gloria. En ese día, si somos vencedores, dignos de este reino, Él nos hará reyes para que reinemos en la nueva creación. Así pues, durante nuestra peregrinación terrestre, somos hechos participantes de Cristo de una séptupla manera. Primera, participantes de su naturaleza divina. Segunda, participantes del Espíritu Santo. Tercera, participantes de su santidad. Cuarta, participantes de la herencia celestial. Quinta, participantes del llamamiento celestial. Sexta, participantes de sus virtudes. Y séptima, participantes de la gloria para ser reyes celestiales por toda la eternidad. Es así como colaboramos con Dios para hacer volver su gloria. Debemos, por lo tanto, aprender a ser instrumentos, al igual que Ana, sabiendo cómo orar, discerniendo la verdadera necesidad de Dios. Luego, debemos aprender a ser instrumentos como Samuel para ser voceros de Dios que transmiten su mensaje. Como Iglesia, tenemos que pedir seriamente: oh Señor, concede a tu pueblo profetas como Samuel, derrama sobre tus santos en todas partes espíritu de gracia y de suplicación. Dios quiere igualmente que aprendamos a ser instrumentos semejantes a David, a quien el Señor le confió la visión del plano celestial para la casa de Dios. Véase Primera de Crónicas 28, del 10 al 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Primera de Crónicas 28, 19.
En el modelo celestial tenemos una participación y como David, en las manos de Dios podemos ser también instrumentos suyos.